Ok, estamos grabando la clase del día jueves, 18 me parece que es, ¿no? Yes, 18 de marzo. Entonces vamos a trabajar, vamos a resolver los problemas, capítulo 1. Ejercicios, vamos a seguir con los ejercicios resueltos del capítulo 1, ¿ya? Hay algunos interesantes que aún no hemos hecho. Diablo, debería haberle echado una mirada al video, pero como está tan chico, no era difícil verlo. Me parece que el problema 1 ya lo hicimos. El problema 6 también. Bueno, voy a tratar de hacer un problema que no lo hayamos hecho. El 6, ese hice el 6. El 6 lo hice la vez anterior y lo hice bien mal porque fue súper largo y después dije, no puede ser tan largo. Y dije, esta es la manera incorrecta de hacerlo. Después vi cómo estaba la solución aquí en el libro y era súper breve. Y eso lo hicimos. Eso es lo que yo recuerdo. Me parece que el 17 también lo hicimos. ¿Estamos todos de acuerdo? Correcto, porque el 17 era sobre... ¿Cuál era el 17? Se sabe que Pedro no es alumno de la ULS o Juan no es... Eso también lo hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y creo, voy a revisar en mi bonito apunte. ¿Dónde dejé mi Pero apunte? apunte, claro, porque recuerden ustedes que yo este curso lo hago 2 veces, la misma materia, ¿ya? Pero son 2 cursos diferentes, los estudiantes de física y matemática y ustedes que son los de astronomía, ¿ya? Y bueno, entonces por eso a veces se me mezclan y no sé en qué clase hice cuál ejercicio y entonces a veces tengo que revisar el video, pero esta vez el video estaba de mala calidad. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hicimos el 6 y el 17. Creo que sí. Sí, esto es lo que yo recuerdo. Entonces sigamos con lo demás, pues tenemos un montón por hacer, pero déjame ver cuál es el más bonito. Aquí el número 5 no lo hemos hecho, pero creo que no. Número 5. Entonces, estamos con el problema 5 de la página 9. Problema 5 de la página 9. Dice demostrar que toda esta expresión que voy a escribir aquí, P implica Q y R, P implica Q y R, es equivalente con P implica Q y P implica R. Y demostrar que todo eso es una tautología. Es una tautología. Bien. Entonces, la manera en cómo lo hace, hay 2 maneras de hacerlo. La primera es usando una tabla. ¿Ya? Entonces, así está resuelto en el libro, usando una tabla. Y también podríamos intentar hacerlo, usando el teorema 4. Quizás con el teorema 4 lo intentamos primero, quizás más fácil, por el teorema 4. Bien, entonces quiero demostrar que toda esta aseveración es una tautología. Entonces la voy a copiar aquí. ¿Ya? Esto hay que demostrar que es una tautología. O sea, que siempre es cierto, independiente del valor de verdad de las afirmaciones o de las proposiciones P, Q y R. Que siempre es verdad. Entonces, tratemos de desmenuzarlo. Hay 2 maneras de proceder. No siempre, bueno, no son idénticas. Ya sabemos que la regla de oro en este tipo de cosas es transformar o reemplazar las implicancias por disyunciones o conjunciones usando una de las propiedades del teorema 4, a saber la propiedad 4.8. Entonces, claro, yo puedo aplicar la propiedad 4.8 aquí y acá para reescribir lo que está dentro de los paréntesis cuadrados. Esto está dentro de paréntesis cuadrados, esto también, ¿ya? Pero después tengo que preocuparme de que las expresiones que me quedaron aquí y acá sean equivalentes, o sea, que sean equivalentes, porque esto queremos demostrar que siempre es cierto, ¿ya?
Entonces, después voy a tener una cierta expresión acá y otra cierta expresión acá, y necesito ver que sean equivalentes. Entonces, nuevamente la regla de oro es transformar las implicancias o las equivalencias usando disjunciones o conjunciones usando las propiedades 4.9, porque recuerden que la propiedad 4.9 me permite, transformar esto, o sea, P si solo Q es equivalente con P implica Q y Q implica P. Esa es la 4.9. 4.9. Entonces yo puedo reemplazar una equivalencia de dos proposiciones, en este caso la proposición P es todo esto, y la proposición Q es todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la gran P, sí, solamente sí, la gran Q. Y acá entonces esto lo puedo desmenuzar así, y después esta es la proposición 4.9, la teorema 4.9, y después tendría que aplicar el teorema 4.8 aquí, el teorema 4.8 aquí, y ahí recién voy a poder transformar esto en una expresión que tenga puras disyunciones y conjunciones. Ok, eso es lo que habría que hacer siempre. ¿Ya? Ahora bien, puede que no sea necesario hacerlo en este caso. Y la otra opción, la otra cuestión, o el otro problema que hay que preocuparse es, yo dije que iba a aplicar 4.8 aquí primero, y después aquí, y después aquí, y después al final, para deshacer esto, voy a aplicar 4.9. Pero podría empezar al revés, podría primero aplicar 4.9 para transformar esta implicancia en estos dos pedazos, entonces ahí podría proceder de esa manera también, o sea, el orden de la simplificación. Entonces eso está bien, pero puede que no sea inteligente, porque puede que, como la vez anterior, sea una solución muy larga y no es tan complicado, en realidad. Entonces hay que tener un poco de juicio, discernimiento, ver qué es lo que me conviene, o sea, que no sea muy doloroso, ojalá. Entonces, en este ejemplo en particular, proceder de la manera que indiqué al principio, es decir, aplicar 4.8 aquí, aquí y acá. Entonces voy a aplicar 4.8 por 3 y ver qué pasa. Y a lo mejor lo que aparece aquí es obviamente equivalente con esto y no hay nada más que hacer, y no es necesario desmenuzar esto, no es necesario que la equivalencia le aplique 4.9 a la equivalencia para separar las dos partes y después a cada una de las dos partes aplicarle 4.8 de nuevo para seguir simplificando. Bien, pues entonces, ¿qué dice acá? Entonces, no P por 4.8, no P o Q y R. Ahí apliqué 4.8 acá. Ahora voy a aplicar 4.8 acá. Y aquí voy a aplicar nuevamente 4.8 y me queda esto. Entonces tengo que probar que son equivalentes. Pero es que esto es simplemente la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué voy a aplicar en el siguiente paso? Voy a aplicar a este lado solamente, no a esta parte que está acá, sino a esta. O sea, a esta parte que está aquí, le voy a aplicar el 4.7 2, porque es distributividad, pero con un U acá, una disjunción. ¿Ya? Si fuera aquí una conjunción, ahí tendría que aplicar 471, pero no lo es. Entonces, si yo hago esto, me va a quedar ¿cómo se distribuye la propiedad distributiva? Esto, no P o Q y no P o R. Y tengo que ver que esto que está aquí a la izquierda es siempre equivalente con esto, que todo es una tautología. Pero es que eso es evidente. Ahora es evidente, porque esto que está aquí es igual a eso. Y esto que está aquí es igual a eso. Así que sean equivalentes simplemente es el principio de identidad que se llama. Una proposición siempre es equivalente a sí misma, y el principio de identidad me parece que era la propiedad 4.3. Parece que es 4.3, ¿no? Sí, sí. Sí, pero esa no Sí, es 4.3. Sí, no, ni siquiera vale la pena mencionarla porque da vergüenza, ¿no? Que algo sea equivalente consigo mismo, obvio. Entonces, fíjense acá que en este ejercicio
tuve suerte, porque no me costó mucho, porque tuve que aplicar 4.8 3 veces nomás, y después 4.7.2, la distributividad, y cuando llegué a este punto me di cuenta de que era la misma cosa y que sean equivalentes y todo. Y se acabó la demostración. Pero en general, en otros ejemplos, si yo tuviera aquí otra expresión distinta aquí y tuviera que demostrar esto, quizás en esos casos yo tendría que aplicar 4.9 para transformar esta equivalencia en la conjunción de dos implicaciones, eso es lo que dice 4.9, y después cada una de las dos implicaciones que aparecen en esta conjunción, cada una habría que aplicarle 4.8 y sería un desastre, no, mucho trabajo. Y bueno, y ese ejemplo existe. Y bueno, ahí en la parte de los propuestos que se encuentran algunos, donde tengan que desmenuzar esto, o sea, aplicarle 4.9 a la equivalencia, que no va a ser tan obvio, evidente que sean equivalentes. Bueno, pero seamos optimistas, ¿ya? A lo mejor no aparecen ejercicios así muy seguidos. Ok, esa es la demostración con el teorema 4. Y les voy a dejar a ustedes el infinito placer de verificar la solución en el libro, pero con tabla. Con tabla. Entonces, si me queda tiempo, vuelvo y hago las tablas, pero es que tenemos tanto por ver que mejor El avanzamos. libro está, profe, Ya. ese libro está en Moodle, ¿cierto? Sí, todo el material está en Moodle. Todo, Ok. todo está en PDF. Tú te metes a Moodle y buscas ahí capítulo 1. Y en Moodle está en PDF. Sí, está todo en PDF, todo el material del curso. No necesitan comprar libros y bajar. Ok, hagamos el 7. Ay. El 7 también es interesante. Traje mi agua, sí, aquí está mi agua. Hagamos el 7. Dice, considere el conectivo asterisco definido por la siguiente tabla. Entonces voy a definir una nueva operación, ¿ya? Okay, voy a definir una nueva operación y le voy a llamar P asterisco Q, se lee, aquí dice en el libro, esto se ve, P es incompatible con Q. P es incompatible con Q. Entonces, P y Q, se define P asterisco Q, lo vamos a definir como falso, porque que una cosa verdadera sea incompatible con una cosa verdadera, eso es falso. Y aquí, que una verdadera es incompatible con una falsa, verdadero. Falsa B a verdadero. Todo verdadero, y que falso sea incompatible con falso, eso es por definición verdadero. ¿Tendrá sentido? No lo sé, pero es un juego este. Se define una nueva operación, no, se define así. Y la pregunta no es si esto tiene sentido o no, sino que es simplemente determinar si la siguiente proposición es una tautología o no. Ese es el ejercicio. Entonces dice, determine, ni siquiera dice demuestre, o sea, averigüe. Determine si la proposición aquí está, esta proposición. P implica Q o Q, si solamente si. P y no Q, asterisco no Q. Entonces aquí estas operaciones las conocemos, pues ya estamos acostumbrados. P implica Q o Q, si solamente si, P, y aquí son porque aquí me ponen el asterisco, las nuevas que están definiendo, ¿ya? Y aquí sí que tengo que hacerlo. Aquí, bueno, aquí me pregunta, ¿también si esta proposición es una tautología o no?
Determine si es una tautología o no. Y aquí son E porque no puedo aplicar el teorema 4, porque el teorema 4 no incluye reglas para esta operación. Así que yo no puedo, tengo que obligadamente usar tablas. Son E. Bueno, pero eso me permite practicar con tablas. Tablas de verdad, también es parte del curso, usar tablas de verdad. No solamente el teorema 4 es la estrella de la fiesta, ¿ya? En este caso hay que usar tablas de verdad. Okidoki, ¿cómo lo hacemos? Tablas de... Mis lentes. Ok, tablas de verdad. Solución. Qué bueno que tengo 2 proposiciones nomás, entonces no es muy grande la tabla, tiene 4 filas nomás. Pero puede que sea así, bien larga para acá. No lo sé. So, P, U. Ok, so, P, Q, ¿y qué más? Necesito registrar alguna parte del P implica Q, porque aparece acá, juega en el partido. ¿Qué otra información necesito? Yeah. Debería incluir el no Q, ¿ya? Hagamos no Q para que se nos simplifique la vida. Porque el no Q aparece aquí y aquí también. ¿Ya? Generalmente se no se pone porque es papita conociendo el Q, no Q al tiro, uno lo sabe. Pero hagámoslo con cuidado. P y no Q. También aparece ya. ¿Y qué más? Necesito. Necesito, ¿viste que necesito más? Yo tengo P, Q, tengo este obviamente que lo tengo, y después me falta esto. P implica Q o Q, lo que está en el primer paréntesis cuadrado, ese necesito aparte. Y además necesito este porque es una parte de esto. Y ya tengo esta parte y esta parte que lo necesito para calcular estos dos, pero es que tengo que calcular alguna parte acá. Pi, P, no Q, asterisco, no Q. Ahí va. Y me falta algo, porque tengo que ver si son equivalentes estas dos. Pero es que equivalente, es decir, que tienen los mismos valores de verdad. Entonces no es necesario que ponga una columna extra para toda la afirmación, porque basta con que yo vea que si esto va a ser una tautología, entonces los valores que aparecen aquí en esta columna tienen que ser los mismos de esta columna. Para que sea tautología, tienen que ser idénticos los valores, ¿ya? O sea, este puede ser falso, 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 verdadero, verdadero, entonces corresponde a esta tautología. Porque tendría los mismos valores de verdad. Entonces eso es lo que hay que ver. Ok, so, hagamos. B, 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 F, F, B, F, F. Ya, ok. P implica Q. A ver, tratemos de recordar cómo era P implica Q. Este era siempre verdadero, a menos que la P fuera verdadero y la Q fuera falsa. Esa era la única instancia donde le producía un falso. Así que B y F, falso. Y todo lo demás es verdadero. Este es papita. Cambiar nomás los valores. Ahora tengo que hacer la conjunción de P con no Q, es decir, mirar esta columna y esta columna. Y la conjunción va a ser casi siempre falsa. Y la única vez en que va a ser verdadera es cuando ambos sean B. Es decir, el P tiene que ser verdadero y el Q tiene que ser falso. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Y algún otro, no hay otra opción. No hay más. No hay más verdadero y falso. Así que todo lo demás es falso. Profe, creo que se equivocó. Se equivocó, mirar la tabla de la Q. Creo que no nos dimos cuenta. Ok. Espera. ¿Dónde me equivoqué en esta columna? Sí. Hagámoslo o no. A ver. Sí, a lo mejor me equivoqué. Estaba mirando para otro lado. Ok, so P y negativo Q. Estas dos columnas tengo que mirar. ¿Ya?
Y lo que yo sé es que esto va a ser verdadero solamente cuando el P sea Cuando ambas sean verdadero, verdaderas, ¿no? cuando el P sea verdadero y el no Q sea verdadero. Sí. Y que el no Q sea verdadero significa que, bueno, puedo mirarlo acá. ¿Ya? Lo que yo hice probablemente es que no miré esta columna, sino yo dije, espera, pasó un camión, espera un rato. Ya, ok, lo que yo dije tenía que ser ambos verdaderos, entonces era equivalente, es decir, que como que si el no, ¿cachai? Que lo que estoy diciendo es que realmente no necesitaba yo escribir esta columna completa, porque simplemente en la situación B se da exactamente cuando el P es B y el Q es F, porque el negativo de F es D. Entonces, por eso es que yo hice probablemente dije P y F y miré acá nomás, pues estas dos. Dije B y F. ¿Cachai? Eso es lo que hice seguramente. ¿Ya? Entonces, no está mal lo que hice, creo yo, lo que pasa es que no miré esta columna y miré esta. Bueno, pero yo dije que esta columna la iba a poner porque la necesitaba para esto. Entonces, hagámoslo como debe ser, me castigo. Entonces, miro esta y esta. Ok, B y B. Entonces, tengo que buscar en estas dos columnas donde hay las instancias B y B. No, sí, no, no. Ya, ahora sí. Sí, ahí sí. Ya. Okay. Sí. Estamos bien, estamos de acuerdo. Y ahora tengo que hacer esto. Ah, pero es que la disyunción, ya tengo esta información, la que está acá, y Q también. Y la disyunción siempre es verdadera y va a ser falsa solamente cuando aparezca la falsa y falsa. Entonces tengo que buscar en esta. Wait a minute, what am I doing? No, profe, la cula de al lado, eso. En esta y en esta. En esas dos tengo que fijarme para poder buscar, desmenuzar, escribir esta. Eso, porque tengo 1, 2, 3, sí, también 4. Ya, ok, ¿será aquí, habrá un par donde sean falso y falso? Acá. Estas son falso y falso. ¿Ya? Y después no hay. Así que todo lo demás es verdadero. Bueno, eso lo voy borrando, pero ustedes rebobinan, retroceden el video y ven lo que borré. No hay problema. Estamos bien. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora viene la parte carnuda. Aquí hay que usar esa tabla. Porque ahí tengo el P asterisco. P asterisco Q. Agüita. Necesito qué ingredientes. Esta columna, porque necesito esto, y esta columna. Estas dos, para poder calcular esto. Y para hacer eso, realmente necesito usar eso. Entonces, ¿qué me decía esa? Pues aquí tengo, yes, tengo F y F. Cuando es F y F, es verdadero. Por esta tabla. Después, B y B. Cuando es B y B, es falso. Después, cuando es F y F, bueno, eso ya lo conocemos, pues F y F está aquí arriba, así que es lo mismo. Y aquí tengo B y F. B y F es verdadero. Entonces, la pregunta es esto tautología? Significa, equivalentemente, para que sea una tautología, los valores de verdad de ambos pedazos, de ambas mitades, tienen que ser los mismos. Entonces, B y B son los mismos valores, está bien. F y F también, B y B, B y B. Por lo tanto, esto es una tabla. Así que eso es la conclusión. Profe, tengo una duda. Pregunta. Con respecto a la tabla del asterisco, dice que cuando P y Q sean las dos verdaderas va a ser falso, pero en la tabla de allá al otro lado es porque son no, por una negación.
que puso... Wait a minute, espera. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando una proposición asterisco con otra, donde las componentes son estas. Esta es la P que aparece acá, es esta. Y la Q que aparece acá es esta. ¿Ya? Y entonces por eso es que estoy mirando esta columna, que corresponde con la segunda, están al revés nomás. Puedo hacerlo al revés. Y aquí también tengo que ocupar esta columna porque corresponde con esta proposición. Entonces, tengo que aplicar la definición del asterisco con esta tabla, con estas dos, o sea, estas dos columnas son estas. ¿Ya? Entonces, cuando tengo F y F, ¿qué pasa cuando tengo F y F? F y F es B. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tengo B y B, ¿qué pasa? Cuando tengo B y B, me da F. Por eso que hay una F. Después, cuando tengo F y F, pues lo mismo que antes, ya lo habíamos visto, así que está F. Y cuando tengo B y F, miro acá. B y F me da B. Ahora sí. Ah, ya, profe, que me había confundido donde estaban al revés. Sí, como están al revés, ya lo sé. Pero es que no pude adivinarlo al principio. No, eso no. Voy a poner este minuto. Gracias, profe. Ya, pero está bien, es conmutativo. ¿Ya? Profe, una pregunta. La primera parte de la equivalencia, ¿le podríamos aplicar el teorema 4 para simplificar un poquito la expresión? La que no lo tiene... que aparece aquí. Sí, Sí, claro, podríamos aplicar 4.8. sí, para simplificarlo, que nos quede una expresión y... Sí, ya, claro, aquí así, aplicar la 4.8 y después aplica distributividad y te queda algo más simple. Y claro, pero yo creo que si vas a usar tabla, igual es mejor usar la tabla y no hacerte un atado tan grande. Sí, claro, hay que ser más eficiente. Pero lo que pasa es que el otro joven tiene razón. ¿Cómo se llama el joven que habló primero, perdón? Carlos. Carlos tiene razón. Se puede simplificar. Es que puede que en otras circunstancias a lo mejor sea conveniente simplificar acá y después aplicar la tabla. O sea, mira, si... A lo mejor. Claro, hay dos métodos para hacerlo y todo depende del usuario. De repente, algunos estudiantes lo encuentran más fácil de esa manera y otros de la otra manera. Y mientras esté bien, mientras los dos caminos lleguen a Roma, no hay problema. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma, no es cierto. Hay algunos que llegan a La Serena, ya. Y yo por eso estoy acá, ya. Bueno. Llegué aquí a La Serena el año 2008. Ok, sigamos. Hay ejercicios. A propósito, ¿vieron la biografía de Tycho Brahe, no? El astrónomo, el desnarizado, no les interesa. Ay, me olvidé. Aún Bueno, no. o sea, la vi un poco y sí, eso, vi que sí que pasó eso. Sí, le volaron la nariz con la espada, pero el hombre fue muy importante con lo que hizo, el estudio de astronomía que hizo a simple vista, hizo muchos cálculos, y sin telescopio, y esos cálculos después le sirvieron a Kepler, porque Kepler estaba observando los planetas y estaba sacando su segunda ley, ¿ya? Que aquí estaba el Sol, aquí estaba la Tierra, entonces hay una ley, la segunda ley creo que dice que se cubren algo así. Ya. El planeta, cuando la Tierra está por acá, entonces me parece que el área que cubre el área de esto es igual, en tiempos iguales, algo así. No recuerdo exactamente cuál es el enunciado de la segunda ley, pero que todo esto que tiene tuvo gran importancia. Entonces, el trabajo de Brahe, los cálculos, Kepler los usó para calcular estas áreas, pero es que en la época de Kepler era imposible calcular áreas de este tipo, porque las áreas que se podían calcular en el tiempo de Kepler, estoy hablando de 1550 por ahí, 1500, no más, tiene que ser más tarde, 1580 quizás, se podían calcular estas áreas, pues, qué ángulos cuadrados, pero estas áreas no, porque era una curva, entonces, una curva.
Entonces no podían calcular esta área. Entonces lo que hizo Kepler, con la información que recolectó Tycho Brahe, hizo unas particiones, ¿ya? Y empezó a aproximar el área. ¿Ya? Y esto es el principio del cálculo infinitesimal, el principio de la teoría que están aprendiendo en el curso de cálculo 1 con el profesor Lavey. Con el profesor Lavey están aprendiendo cálculo y van a aprender derivadas y van a aprender más adelante integración, cómo calcular áreas de este tipo, donde es curvo, ¿ya? Entonces se hace mediante aproximaciones. Ay, eso yo lo tengo en una tabla. Bueno, claro, o sea, hay tablas de aproximaciones. Pero todo esto... Es que tengo todo lo de derivadas integrales que me enseñaron en una tabla que hice. Sí, bueno, esas son las fórmulas, pero aquí la idea de cómo calcular áreas, así aproximando. Este es el origen del cálculo. Entonces, el trabajo de Brahe ayudó a que Kepler obtuviera sus leyes, y Kepler, con estos cálculos, aproximaciones que hizo, inspiró a Newton y a Leibniz para crear el cálculo infinitesimal. Y así progresa la ciencia. ¿Entiendes? Y todo esto de aproximaciones matemáticas es súper importante. Cuando uno va y calcula, cuando uno toma una calculadora así, calcula la raíz de 2, ¿ya? Lo que la calculadora hace una aproximación. ¿Ya? Y entre más grande la calculadora, mejor la aproximación, salen más dígitos. ¿Por qué? Porque hay una operación de este estilo. Claro, con los polinomios de Taylor, que se llaman, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a aprender este año. Ya, espero. Entonces, la ciencia ve... y lo que quería decir, dije yo, bueno, no hay ninguna astrónoma famosa. Y sí hay, porque la hermana menor de Tycho Brahe fue astrónoma. Y Tycho, el hermano más grande, el más viejo, Tycho le enseñó a su hermana, no me acuerdo cómo se llama, Sofía Brahe. Busquen ahí a Sofía Brahe, ella es astrónoma. Fue una de las primeras astrónomas, sabía química y otras cosas más. Era súper inteligente, ella también hizo astronomía. ¿Ya? Entonces, en esa época, que las mujeres estudiaran, con todo el machismo que existía en esa época, imagínense, existe hoy, ¿cómo sería 500 años atrás? De hecho, profe, en los cálculos de programación básicos que existen, de los más básicos, lo hizo una mujer, una matemática. Sí, claro, sí, pero Sí. digamos, tienen tanta habilidad como, o sea, el cerebro es el mismo, si es un cerebro humano, independiente que sea hombre o mujer. Ya. Entonces, vamos a hacer el siguiente, 8. Este problema realmente es un problema, porque hay un error aquí en el libro. Ese es el problema. La pregunta es, ¿se puede concluir que Tina aprende? ¿Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero? Si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero. ¿Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero? Ahí está. ¿Cuál es el enunciado? Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. ¡Ja! Y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende. Dice, dice, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende. Es condición suficiente para que Tina aprenda. Entonces aquí hay un problema. Primero, están mal las comillas.
Porque aquí el enunciado completo es este. Entonces, doble comilla, este cierra. Y entonces aquí, dentro del doble comilla, hay unas comillas simples. Comilla, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende. Cierre de una comilla. Es condición suficiente para que, otra comilla, simple, Tina aprende. Y ahí cierra la segunda comilla. ¿Ya? Hay que tener cuidado con la sintaxis o como se llama. Entonces, toda esta cháchara ya sabemos que no vale la pena perder tiempo tratando de enderezar en tu cerebro lo que está el significado, ¿ya? Porque las palabras, las frases en español ahí lo único que hacen es complicar, emborrachar la perdiz, complicar el pensamiento. Entonces la solución, lo que hay que hacer es simplemente darle nombre a las cosas, usar símbolos. Dice, consideremos las siguientes proposiciones. Pepe enseña a Tina. Q. Tina le pregunta a Pepe. Y R igual Tina aprende. Ahí están las tres aseveraciones. El enunciado total. El enunciado total, el que está dentro de la doble comilla. El enunciado es el siguiente. El enunciado es el siguiente. Si Pepe no le enseña, negativo P. Si Pepe no le enseña, ella no aprende. Es decir, conclusión. Implica negativo R. Y, conjunción. Y si Tina no le pregunta, es decir, negativo Q, a Pepe entonces no aprende. Negativo R. Esto es lo primero, y ahora viene aquí, es condición suficiente, es decir, esto tiene que implicar R, para que Tina, dice, es condición suficiente para que Tina aprenda. Lo que están preguntando es si todo este enunciado es tautología, o no. Eso. Y entonces el libro dice, al simplificar el enunciado, al simplificar todo esto, me parece que estaba equivocado ahora yo o el libro, no sé, pero hay algo huele mal acá. El problema es que en el libro el enunciado no es claro si es todo lo que está entre las comillas dobles o la primera parte. Entonces eso me parece que era la confusión. Ya, ok. Pero al simplificar esto, simplifiquemos todo. Ustedes saben cuál es la gracia. 4.8. 1, 2, 3 veces. 4.8 por 3. Ok, so, tengo negativo, y después viene 4.1 también, porque va a ser el negativo del negativo. 4.1 también. Negativo del negativo es P nomás. U no R. Y negativo del negativo y aquí tengo implica R, así que tengo que hacer el negativo de esto o R. Así que todo eso está aquí. Ya ocupé 4.8, 1, 2, 3 veces. Y el 4.1 lo ocupé 1, 2. Ya tengo que desmenuzar todo esto. Y ver si es tautología. Ver si es cierto. Ya, pues ya hay que usar ahora aquí, voy a usar las reglas de, quizá no usar la regla de, porque mira, ¿para qué usar la regla de 4 de 10? Pues estaba pensando usar de Morgan, pero es que aquí primero podríamos factorizar, o sea, usar distributividad, ¿no es cierto? Porque aquí tengo negativo R, entonces puedo escribir esto aquí usando 4.7, 1 o 2, no sé cuál,
¿Ya? Va a quedar P y Q o negativo R. A ver si es cierto. La distributividad me daría P o negativo R y P o negativo R y Q o negativo. Ya, perfecto, está bien. Eso me da. Y ahora esto me va a ser equivalente a negativo inter negativo del negativo, es decir, R o R. Esa V parece. Eso. ¿Y qué pasa si yo uso distributividad de nuevo? Me va a quedar negativo P y Q o R y R o R. Bueno, este es idempotencia, así que queda aquí R nomás. Bueno, no hay mucha la simplificación. Entonces, el tema es si esto es tautología. No, porque depende de los valores del P y el Q. O sea, la idea es que apareciera un atado acá, pues ¿cómo voy a sacar un atado? No puedo. Entonces no se puede. No es suficiente. Porque esa era la pregunta. Este es un ejercicio extraño porque no te dicen demuestre que tal cosa es cierta o encuentre un demuestre que es falso mediante un contraejemplo. No. La pregunta es, ¿se puede concluir que Tina aprende si sabemos bla, bla, bla? Entonces, es una respuesta que es una pregunta a la cual uno puede responder sí o no. Entonces la respuesta es no. No se puede. No se puede concluir, porque de aquí yo no obtengo, al simplificar todo esto, no obtengo una tautología. Así que este es el ejercicio 8 que es medio extraño. Bueno, pero había que hacer. Oh, yes. Entonces dice aquí, veamos la respuesta, dice, el enunciado es el siguiente, al simplificar el enunciado se obtiene negativo P o Q. Cuando dicen al simplificar el enunciado, lo que yo creo que dicen es que se refieren a esto. Al simplificar esto, obtienen esto, negativo P y Q. Lo cual no permite concluir, dice, lo cual no permite concluir que esto es cierto. O sea, que el negativo P y Q implica R. Lo cual dice, lo cual no permite concluir R. Es decir, esto no es tau. La respuesta es no. Ok. Ese fue el ejemplo 8. Veamos otro ejemplo. El 13. Demuestre sin usar tablas de verdad, dice. El 13. Vamos a cambiar de lápiz. A ver. Negro. Bueno, espero que después de esta clase ustedes se pongan a trabajar en los problemas propuestos, porque ya después de esta clase ya no vamos a hablar más de lógica. ¿Ya? El lunes empezamos con otra materia. Y entonces ahora la parte, ustedes tienen que empezar a trabajar por su cuenta. ¿Ya? Y el próximo miércoles resolvemos todas las dudas que tengan sobre los problemas propuestos de lógica. Espera, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Buena pregunta. ¿Qué vamos a ver el lunes? Parece que vamos a empezar con relaciones y funciones. Eso. Es lo que viene en el capítulo 2, por relaciones y funciones, creo. Ok. Capítulo 2, de todo el orden. 1, 2, 3, 4. Profe, tengo una duda. Ya, Da lo mismo, al momento de realizar los ejercicios, da lo mismo si podemos ocupar, o sea, podemos ocupar los teoremas como también la tabla, ¿o no? ¿Daría lo mismo? Sí, claro. Puede usar la tabla de verdad o el teorema. Pero como, Lo que podemos ocupar lo que más se nos acomode. claro, a menos que te diga, a menos que el ejercicio diga, demuestre lo siguiente sin usar tablas de verdad. Y ahí, Ya. ¿entiendes? Y, Muchas gracias. claro, y si en una prueba no aparece esa instrucción, o sea, dice simplemente demuestre esto, pues tú puedes elegir o tablas de verdad o el teorema 4. Y ahí tienes que usar tu criterio, porque si con tablas de verdad te va a demorar media hora en hacer el ejercicio, no te va a convenir para la prueba, porque la prueba dura 1 hora y media. Necesitas tiempo para los otros ejercicios. Entonces, Profe, diga. tengo una pregunta, pero ¿podría anotarlo como para poder
imaginarlo gráficamente. Anotar, ya. Díctame. Ya. Corchete, Y, espera, paréntesis. espera. ¿Tienes eso en un papel? Sí, Y se no lo sabes, mando por. no, ¿sabes compartir pantalla? Sí. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Y cuál es el ejercicio que tengo que hacer? Es que me saldría mucho más fácil mandárselo por correo porque tendría que descargarme el Zoom en el teléfono y No, está bien. igual. Díctame si la dictación, el dictado no es muy largo. Ya, entonces el ejercicio completo sería corchete, Esto, ¿sí? Paréntesis. Ya. P implica Q, ya, cierra paréntesis. Implica Q, cierra corchete, implica P o Q. eso. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la pregunta? Es que mucho más adelante, pero a lo que voy ¿Simplificar? es que, por ejemplo, si me resulta un paso, tendría que decírselo, mejor se lo mando en un correo ahora mismo y ahí lo ves. Pero ¿este ejercicio es del libro? No, lo saqué en una página. Ahora, sacaste de una página ya. Entonces lo que hay que hacer es simplificar esto, ver si es tautología, alguna cosa así. Sí, ver si es tautología. Lo Ya. que hice fue usar el 4.8, Sí, una, luego de nuevo. espera, el 4.8 tiene que ser 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Sí, Entonces, ya, hagámoslo a ver cómo lo hice. ¿Cuál es tu nombre? Catarí. Catarí, tú eres mi anfitriona. Ya. Sí, Entonces, ok, anfitriona, querida anfitriona. Entonces vamos a aplicar 4.8 por 3 veces. Entonces es no P o Q. Ah, pero aquí sí, tengo que aplicarlo de nuevo, entonces que esto es no o Q. ¿Ya? Porque están sí. como concatenados. ¿Sí? Primero, yo debería aplicar 4.8 a este primero, entonces quedaría negativo de esto o Q y después le aplico 4, pues lo mismo, mutativo. Y después Sí. aplicar aquí, ¿no? Entonces va a ser negativo de esto o esto. 4. Yo lo que hice ahí no lo apliqué en el implica, sino que lo dejé así, lo dejé a un lado como para comprobar que al final. Aquí no aplicaste 4.8 acá. No Ya. lo hice. Ya, tranquilo, ya, hagámoslo como tú lo hiciste. Entonces, implica P o Q. Entonces simplemente te dedicaste a simplificar esto. Sí, y hay que borrar el no del principio. Es ahí. Ya, entonces aquí, Luego, no con no es sí. No, profe, el primer No. no que tiene es cuando usó el 4.8 y dijo que lo iba a hacer sin hacer 4.8, entonces el primer no está sobrando. Wait a minute. Ya te entendí. eso. Ahí sí. Ahora, Ok, entonces, ahora entonces entonces voy a aplicar 4.8 por 2, ¿no? sí. Porque lo Y aplico, ahora usar la 4.10, la ley de Morgan. ya te la compro, 4.10. Entonces aquí va a quedar negativo, es P, inter, no Q o Q. Sí. Luego la 4.7, 4.7, ¿qué parte? 1 o 2. no me acuerdo de qué parte, pero Sí, porque es Q, es la 2, porque es Q o algo. sí. Ya, entonces va a quedar P o Q y no o este. Sí. Y al otro lado igual. Y Esta es una una tautología. tau. Y tau intersectado con algo que me daba. En este caso le da P porque está con una intersección. No, es P o Q intersectado con tau. Entonces, cuando yo tengo una proposición intersectada con tau, da la proposición, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces aquí tengo P o Q implica. Ah, ¿Por qué este es tau? Como no fue. sí. Y Ya, tau, esa era mi duda, era eso. Que pero, no sabía si quedaba solamente la P usándola como término o quedaba todo el término entero. espera, veamos, me verificó. No, la pata, tengo que enseñar las cosas correctas. Déjame pensar si estoy correcto yo en mi memoria. 4.14. Estoy usando 4.14. ¿Sí? Que dice que una proposición intersectado con una tautología. Bueno, aquí también estoy usando otra propiedad. ¿Cuál es la 4.2? Esto es tautología. Esto es tautología, ¿Sí? la 4.2. Y 4.2 y el 4.14 que me dice que cuando yo tengo una proposición en conjunción con una tautología es equivalente a la proposición misma. Así que todo esto que está aquí es P o Q.
Y que P o Q implique P o Q, eso es obvio, pero quiero darle no aparece, no aparece, bueno, digamos que es parte de la proposición 4.9, ¿no? Bueno, me parece que esto no está anotado. Digamos, esta parte, esto no aparece como una propiedad del teorema 4, ¿ya? No aparece como un 4 punto algo. Pero ¿Ya? es obvio, porque es parte del principio de identidad, digamos, es la mitad, porque el principio de identidad 4.3 dice que P sí, solamente sí P. Y esto por el 4.9 dice que es equivalente a que P implique P, ¿ya? Y que P implique P. ¿Ya? Entonces, porque aquí son la misma cosa, pero es que esto es evidente, es trivial, no es necesario dar una razón para decir que P implica P es una tautología. No, estado. Así que esto, P o Q implican estado. ¿Esa era la duda? Sí, era eso. Claro, entonces quizás tú hiciste algo más inteligente que yo, porque es como lo que yo dije al principio con el primer ejercicio que yo intenté, porque dije, claro, uno podría desmenuzar esto, desmenuzar todo, y hacer una cosa bien larga, pero de repente a veces eso no es como hacerse daño a sí mismo. Es muy complicado. Aquí tuvimos suerte que apareciera P o Q acá y implicaba P o Q, obviamente de tautología, pero es que si aquí aparece una cosa más complicada y que no es idénticamente igual a esto, a lo mejor aún así habría que operar más y sería tautología igual, pero no sería una tautología tan evidente como esta. Entonces, no sé, pues no hay una regla de oro que funcione en todos los casos. Depende del ejercicio. A veces uno trabaja más de la cuenta, ¿no? A mí me ha pasado, me ha pasado. Muchas gracias. Un placer, Caterina, anfitriona. Ya, entonces, ¿más preguntas? ¿O sigo con el ejercicio que pensaba hacer? Siempre me pueden interrumpir. ¿Dónde estaba? Ahí, ya me salté la página. Yo quería resolver, estaba viendo el de la prueba del año pasado. Ay, ¿cuál es ese? A ver, díctamelo, por favor. Ya, a ver. Paréntesis. P implica paréntesis. Q implica R. ¿Q implica R? Sí. Cierro paréntesis. Ahí está. No, espera. Sí, pues ahí implica otra vez. Paréntesis P implica no Q. No Q. Sí, ese es el primer ejercicio de la prueba del año pasado. Sí, prueba 1 2020. Sí. Ese es el primer ejercicio. ¿Y qué preguntaban en la prueba? Usa el teorema 4 del capítulo 1 para simplificar la expresión. Para simplificar. Bien, simplificarla. No hay que demostrar ni que es tautología, nada, hay que simplificarla. No. Ay, simplificarla. Entonces, me parece que estoy frío, tengo que aplicar el 4.8 1, 2, 3, 4 veces. Ya, veamos, empecemos. No P o esto. Pero esto era no Q o esto. Y después implicar no esto o esto. Y esto era no P o esto. Ahí saqué todas las implicancias. Revisar. No P o esto, y esto a su vez es no Q o R. Cierra, y esta implicación es no veces esto u esto, y esto es o ya. Perfecto. Ya. Entonces tengo U. Aquí no puedo simplificar nada, porque tengo no P, no Q, R son, si yo, pera, manzana y sandía. Todo distinto, no hay nada que simplificar. Entonces aquí tengo que meter la cola para acá. Ya, 410. Entonces aquí hice 4.8 por 1, 2, 4. 4.8 por 4. Ahora voy a hacer 410. Acá. Esto no lo voy a tocar, no lo sé. A lo mejor me conviene tocar, no lo sé. Vamos a ver qué resulta acá. Agüita.
Ah, y también usó 4-1, ¿no? O 4-2, el negativo era 4-2. No me acuerdo. No, 4-1, 4-1. 4-1, ah, el negativo. 4-1 negativo con negativo en el positivo. Aquí tengo, entonces intersectar, y ahora tengo que hacer el negativo de este. Ah, pero entonces voy a aplicar 4-10 por 2. Entonces voy a aplicar el negativo también por 2 esto. Porque voy a aplicar la negativo de la negativa. Pero voy a aplicar de Morgan y también el aquí se va a quedar. Unión. Ok. No P o no Q. Ah, y ahora tengo intersección acá, pues, pura intersección. Bueno, no es raro porque tenía puras uniones, puras disyunciones, así que de hecho yo podría haber usado las disyunciones primero y después factorizar la cola de chancho, bueno, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces aquí tengo, esto es P, I, Q, I, no R. Como hay asociatividad, yo puedo ignorar los paréntesis. Era lo mismo que esté acá o que esté acá. O sea, entonces lo puedo escribir así para simplificarlo. O negativo, y aquí este negativo le puedo aplicar 4.10 al revés. O negativo del P inter Q. ¿Ok? Porque esto es el negativo de ya, entonces ahora tengo, pues ahí usé 4.10 hasta que me cansé, y ahora voy a usar distributividad. 4, 7, 2. Profe, Fíjate. Siga. ¿no le faltaría el I entre la Q y el R? Sí. Ahí está, Ah, gracias. ya. Sí, fue un error de imprenta nomás. Ya. Gracias. Ya, gracias por el dato. Yes. Nos faltó eso nomás. Y lo que dije que ignorar los paréntesis está bien hecho. Porque hay las asociatividad. ¿Ok? So what was I? Ya. 472. Así que este compadre lo voy a unir con este. Intersectado. Entonces aquí estamos mal. ¿Viste que ya metí la pata ya? Entonces, este. Porque unir, disyunción con este. Entonces, lo que quería hacer, debería haber hecho esto. Asociar de manera que escribir el P inter Q asociado con paréntesis. Ok, y esto aquí. Yes. Eso. Y ahora sí, distribuir. Inter. Este inter de acá. Negativo R, unión, negativo P y Q. Ok, distribuir nomás, 4, 7, 2. ¿Lo hice bien? Revisar. Estoy revisando. Ya, está bueno. Bien. Y aquí tengo una proposición o su negación. Así que este compadre es un tau. Porque es una proposición o su negación. Entonces, esta es la propiedad 4.43. ¿Es 4.3 o no? De que P o... 4-2, si no me equivoco. De que P o no P es 4.2. Esa es tautología, ¿no? 4.2. Ya. Sí, es 4.2. Ya, ok. Entonces, este es un tau inter. Esto. Pero es que esto yo tengo una colita de chancho, tengo una unión ahí, y lo puedo escribir así. Colita de chancho, R, inter, P, inter, Q. Simplemente factoricé la colita de chancho. Ya, pero es que tau intersectado con cualquier proposición es la proposición. Ya, y ahí ya no puedo simplificar más, y ese es el resultado. Los estudiantes tenían que hacer esta la prueba. Esta operación, ir escribiendo qué propiedad estaban usando,
Ya, aquí será 4.2 y llegar a esto y ahí parar. Esto es un 7. Ya vuelvo, lavarme las manos, ya vuelvo. Listo, listo, borrar. Esta es la prueba 1, el ejercicio 1 de la prueba 1 el año pasado. Había que trabajar, pero no, nunca tanto, ¿viste? No era tan largo. Por cuestiones de tiempo, ¿no? No se puede poner un problema muy largo la prueba. Así que ustedes la tienen fácil por 1 hora y media. 1 hora y media para hacer la prueba. Cuando yo estudié en la licenciatura, hace mucho tiempo ya, me hacía prueba el profesor Baeza, me hacía prueba de 5 horas, 7 horas. Llegábamos a las 9 de la mañana a empezar la prueba, después parábamos para almorzar, después seguíamos trabajando en la prueba. De las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos. Y el que hacía más de 7 problemas, tenía más de un 7. Y ese puntaje extra, los puntos adicionales, se los guardaban para la siguiente prueba. ¿Qué tal? Y en la primera prueba con el profesor Baeza tuve suerte. Saqué un 7.3, un 7,3. Así que yo soy uno de los pocos que se ha sacado más de un 7 en una prueba, ¿ves? Y claro que fue una tontera lo que hice, porque esa noche, antes de la prueba, estudié toda la noche. Y era la primera vez que era alumno del profesor Baeza yo. Estudié toda la noche y dije, voy a hacer mañana la prueba a las 9. Ya, después de la prueba me pongo a dormir nomás. Así que estudié toda la noche y después me encuentro con que la prueba dura como 7 horas. Así que de las 9, ya como a las 4 de la tarde andaba mareado. Bueno, un excelente profesor, el profesor Baeza. Aprendí mucho. Ya. Y cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, las pruebas duraban 50 minutos. Ni siquiera 1 hora y media, 50 minutos. Así que ahí sí que la sufrí, porque tenía que trabajar rápido. Estaba acostumbrado a trabajar lento. Ya, bueno. Así es la cosa. Ok, ¿dónde íbamos? El 13. Ejercicio 13. Demuestre sin. Aquí te ponen, te rayan la cancha, ¿ya? Demuestre sin usar tablas de verdad. Profesor, Estudiante, pero en las pruebas van a hacer ejercicios así como el pasado, o va a ser, no sé, Juanito fue a comprar pan. no lo sé, pero podría ser legal eso que dices tú, de que ponga un problema con palabras. Juanito fue a comprar pan y en la esquina se encontró con un perro, etcétera. Entonces, verifique si es tautología. Entonces, porque eso también evalúa si ustedes son capaces de traducir un problema de palabras que llaman en un problema matemático con símbolos, ¿ya? También es parte de la práctica. No digo yo que va a aparecer eso, pero podría. Tienen que estar preparados, y la manera de estar preparado es practicar de todo. Hacer los ejercicios del libro, ¿ya? Y una vez que se acaban los ejercicios del libro, me piden más o buscan más en la internet hasta que queden chatos ya y no quiero más por lógica, y ahí seguro que sacan un 7. Profe, en el capítulo 1 hay harto ejercicio, ¿no? Capítulo 1 sí, hay hartos ejercicios de lógica, o sea, no sé si eran hartos, pero me parece que en el Moodle hay material adicional, más ejercicios de lógica. Bueno, pero mira, lógica es una parte importante del curso, pero... Profe, y si quedó chato con el primer ejercicio, entonces, ¿qué? no sé, pues ahí habrá que sufrir nomás. Ya, bueno. Bueno, ya. No, mira, es que la vida del científico es así, pues, forzada. ¿Ustedes quieren ser astrónomos? Chuta, entonces olvídense de la vida social.
Si quieren ser científicos, van a tener que estudiar todo el tiempo. ¿Ya? Y cuando alguien los invita a una fiesta, ustedes dicen, no, pues va a ser, tengo una prueba mañana, no voy a estudiar. Entonces digo, ah, qué fome este tipo o esta tipa. Ya. Bueno, pero así es la vida. Ok, demuestre sin usar tablas de verdad. A mí cuando estudiaba me decían el antisocial, no quería salir en ninguna parte, estaba demasiado ocupado estudiando. Demuestre sin usar tablas de verdad que negativo P o Q o negativo P y Q, sí, solamente sí. Demuestre sin usar tablas de verdad que esta expresión que está acá es equivalente a esto, lógicamente equivalente. Entonces, ya sabemos que hay que evitar, en la medida de lo posible, hay que evitar usar la propiedad 4.9, ¿ya? Porque la propiedad 4.9 me permite transformar esta implicancia doble en una conjunción de dos implicancias simples, a las cuales después les puedo aplicar 4.8. Ese camino es muy largo, ¿cachai? O sea, tengo que primero escribir esto en dos pedazos, con una conjunción en el medio, y después a cada mitad aplicarle el 4.8, que sea una cierta cantidad de veces, usar distributividad, se demora mucho. Ok, tratemos de trabajar con esto. A ver qué puedo hacer. La distributividad siempre es útil, o sea, las propiedades que más usamos son 4.8, la más útil la 4.8, para deshacer la implicancia. Después 4.7 también se usa y 4.10. 4.8, perdón, 4.7, 4.8, 4.10 son las más útiles, son las que más se usan. Claro que eso no es un teorema, estoy observando nomás que hasta ahora hemos usado esas, un montón. También usamos las más pequeñas, por las más triviales, la 4.2, 4.3, pero las que son carnudas, las que son importantes, 4.8, 4.7, 4.10. Ok, ¿qué hacemos acá? ¿Qué sugieren ustedes? Mira, yo sugiero pasar en la colita la negación aquí adentro, porque entonces si yo hago eso, me va a aparecer una... Si yo paso la negación aquí adentro, me va a salir la negación de P que también aparece acá. Pues ahí podría ya empezar a factorizar. Veamos si es que es cierto. Voy a partir con este lado nomás, voy a tratar de llegar a eso. Aquí entonces, este lado, todo esto va a ser negativo P inter negativo Q. O negativo P inter Q. ¿Qué puedo hacer ahora? Perdón, ¿qué use acá? 4.10. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, ahora tengo, esta la voy a considerar como si fuera una sola proposición. Y le tengo que hacer la disyunción con una intersección de otras dos. Entonces, aquí voy a usar 4.7, 2, que es una unión. Entonces, va a quedar lo mismo que este, compadre, unión con este. Inter, negativo Q, unión con este. Mira, no sé si estoy haciendo lo más fácil, ¿eh? Parece que estoy yendo por mazmorra, ¿eh? Aquí en el libro está la solución más simple. Ya, entonces, hace lo mismo que yo, usan De Morgan, y después usan distributividad, pero no como la estoy usando yo, usan 4.71. ¿Viste que me mandé un Condoro? 471. Y claro, usan 471 al revés. Esto no está mal, pero no es inteligente. Aquí usan 471 al revés. ¿Qué significa al revés? Es el resultado de hacer la distribución. Es decir, hacer esto. Negativo P inter. Negativo Q. Q. Veamos. Negativo P inter negativo Q. Acá está. Unión. Aquí está. Por disyunción. Negativo P y Q. Acá está. Así que esto es mucho mejor de lo que estaba haciendo yo.
Eso me pasó por hacer. Y se aplica una tautología, ¿no? ¿Cuál? Ya, pero Se reemplaza por... sí, se reemplaza por una ¿Todavía no? tautología. Espera un ratito, deja. ¿Por qué estaba mal lo que estaba haciendo yo? Porque usé la 472, que era más larga. Entonces, mi pecado fue no haber observado esto con más tranquilidad, haber mirado, porque esto se lo recomiendo a ustedes, haber mirado qué me convenía usar, pues no llegar a tonta y a loco usar 4.72, sino que si hubiera mirado con más tranquilidad me habría dado cuenta que tengo un negativo P. O sea, los primeros argumentos estaba bien, que distribuir acá usando 4.10 porque aquí aparecía negativo P y aquí también. Y después la idea era factorizarlo, no hacer lo que hice yo. Entonces, factorizar 4.7i. Negativo P, sale para afuera, ya, perfecto. Y ahora lo que dice la señorita, esta que está aquí en una tabla. ¿Ya? Porque es negativo, y eso que era 4.2, ¿no? Entonces, esto es tau, y aquí tengo una proposición intersectado con tau. Queda la proposición. Yes, pero ¿cuál es la propiedad? 4.14. Sí. 4.14.1. Porque hay dos pedazos. 4.14.1. ¿Me queda la proposición? No. Y eso es lo que había que llegar, ¿ves? Está bien. Lo logré. Otro. Ese es el 13. 14. A ver, hagamos uno de los que dice la señorita Tarif. Tarif fue la que dijo, profe, usted va a poner uno con palabras en la prueba. Y busquemos aquí si hay alguno. ¿Podría ser el 7 de la página 15, por favor? Ya, espérate. 7 de la página. 7 de la página 15. Ah, pero que ese es un propuesto. ¿Ya intentaste hacerlo? Sí, No. pero por lo mismo no. ¿Intentaste hacerlo o me estás preguntando antes de siquiera intentarlo? ¿Por qué no? No, o sea, no sé si Tienes que ser tendría que ser algo que todavía no pasamos. No. Tienes que ser honesta conmigo. ¿Has intentado hacerlo por tu propia cuenta? No, solamente lo leí, intenté como Ok. pensarlo, pero no lo... Ok, entonces mira, como todavía queda una semana para la clase de ejercicios del próximo jueves, tienes una semana para intentarlo. Míralo, cranéalo, trata de hacerlo. Si necesitas ayuda, me mandas un correo, yo te mando una ayuda, ¿ya? Y lo vamos a resolver el próximo jueves. ¿De acuerdo? Porque es que no quiero quitarles la comida a ustedes, porque este ejercicio es para ustedes, ¿ya? Dice, 5 amigos compiten en una carrera en la que no hubo empate. Cada uno declara lo siguiente. Andrés dice que Francisco llegó primero y yo segundo, etcétera. Entonces, mira, lo que hay que hacer es fabricar una tabla aquí. ¿Ya? Fabricar una tabla con los nombres de los participantes y después con las posiciones, primero, segundo, tercero, y empezar a llenar la tabla a medida que vas leyendo. Y vas a ver que cuando llenas algunos cajoncitos, algunas cajas las llenas con una aparente conclusión y después lee más abajo y dice, no, pero Francisco dice que Danilo llegó primero. Entonces eso está malo, lo tengo que borrar y cambiarlo. Eso tiene que hacer ustedes por su cuenta, ¿ya? Yo voy a hacer los resueltos. ¿Ya? Entonces intente hacer eso. Simplifique la expresión. Entonces, la idea es que ustedes pregunten después de haber intentado, ¿ya? Simplifique la expresión. Es que así se aprende matemática, ¿ya? Trabajando uno mismo, ensuciados de las manos. Uno por su propia cuenta, ¿ya? Es como aprender a andar en bicicleta. No sacáis nada con ver un video de cómo se anda en bicicleta. O que alguien más te diga, mira, que alguien más se suba a la bicicleta y dices, así se anda. Y tú no vas a aprender nunca. Uno tiene que subirse a la bicicleta y sacarse la mugre un par de veces. Porrazo, ya vuelvo. Ya, simplifique la expresión. Cuando dice simplifique se refiere a quitarle la implicancia. Solución. Ok, 4.8 por 2. Ahí está. Después 4.2.
4.10. 4.2, 4.10. Q interno P o P. Después 4.7.2. Segunda parte. Q o P y no P o P. Y este ya lo conocemos, este caballero, señorita ya la conocemos. Este es un tau. ¿Y ese es por qué? Por 4.2. Y después por 4.14, una proposición intersectado con tau es la proposición. Y después aquí dice, mira, Q o P, voy a poner P o Q. Entonces aquí también estoy usando conmutatividad, que es la 4.4. ¿Cuánta es la conmutatividad 4.4? Esa nunca lo usamos porque es como de perogrullo, es como obvia. Pero hay que anunciarla. Y la impotencia, no, el 4.5 es la conmutatividad. Así que todo esto, simplifique la expresión, respuesta, P o Q. Esa es la respuesta. Ese es el resultado de la simplificación. Y ahí están todas las propiedades que se necesitan. Y este fue el 13, el 14. Eh, 15, no sé si es cierto, ¿ya? El 15, el 17 ya lo hicimos. El 18, medio fome. El 19, el último. El último, tengo 10 minutos para hacer el último. El 19. Y este con bla bla. Bla bla. Cháchalo. Veo que voy a tener que usar la gotita para el borrador, ¿ya? Este ya le está quedando menos pelo que a mí. Ya, ok. Bueno, después aquí tengo un reemplazo, borrador de reemplazo. Y este es magnético, tiene una personalidad magnética, ya. 19. Determinar el valor de verdad. Determinar valor de verdad. Si estudio leyes, entonces gano, si estudio leyes, entonces gano mucho dinero. Como le decía a los otros estudiantes, pero depende del cliente. Si eres sector público, sonaste. Si estudio leyes, entonces gano mucho dinero. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. Suponiendo que eso sea algo positivo, ¿ya? Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. Hay gente que le gusta viajar, pero no saben lo que es estar 15 horas dentro de un avión, 17 horas dentro de un avión. De hecho, una vez hubo una conferencia en Corea, 10 días, un encuentro en matemático internacional, y una estudiante, una matemática más joven me dijo, voy a ir al encuentro en Corea. Vaya, dije, ¿voy a ir a Corea? Son 10 días sí, pues. Le dije, pero es que tenéis que tomar el avión, viajar 22 horas y llegar a un país donde la hora es completamente cambiada con Chile. Entonces, cuando tú llegues allá y sea de noche, tu cuerpo va a decir que es de día, porque está todavía con el reloj chileno. Entonces, y se demora como unos 10 días en recuperar. A los 10 días recién vaya a empezar a dormir bien. Y cuando estés empezando a dormir bien en Corea, a los 10 días tenés que devolverte a Chile y vaya a pasar otros 10 días con insomnio. Entonces, cachen esas cosas. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. No se preocupe, profesor, yo siempre he tenido problemas para dormir, así que el insomnio no me afecta. ¿Siempre has tenido problemas para dormir? Nada, le digo nomás. Ya. No, es que esto del problema para dormir es complicado. Es que yo he sufrido insomnio. Bueno, sí. Sí, es que no es agradable no poder dormir. Ya, bueno, pero vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. Si gano mucho dinero,
y viajo mucho, si gano mucho dinero y viajo mucho, no me decepciona. No me decepciona. Por lo tanto, si estoy decepcionado, no estudié leyes ni estudié arqueología. O sea, ninguna de las dos carreras estudié. Arqueología. Ya, ahí está en la universidad. ¿Qué es eso que se escucha de fondo como algo raro? ¿Hay un ruido de fondo? Un camión a lo mejor. Es un camión, pues aquí yo vivo aquí a la subida de la colina, también pasan los camiones a cada rato. Ah, ok. Y a veces pasan, cortan el pasto abajo. Y bueno, y es un condominio, entonces cuando alguien habla un poquito ahí en el primer piso, ahora un susurro, lo escucho como si estuviera hablando en mi habitación. Bueno, es así, ese sonido sube. El ruido sube rápidamente. Bueno. All right, so, ¿dónde iba? 5 minutes. Si quieren 5 minutos, ya. Entonces, aquí está este problema que le causa pesadilla a Catarí. Es un problema de palabras, pero que es un tigre de papel, no asusta, porque lo que hay que hacer es simplemente elegir los nombres correctos, solución. P es la proposición estudio leyes. Q, gano mucho dinero. ¿Ya? R, estudio arqueología. S, viajo mucho. T, me decepciono. Ahí está. Estos son todos los ingredientes. Estudio leyes, ganar dinero, arqueología, viajar, decepcionarse. 5. Ahí está. Entonces, ¿qué es la proposición? Traducir eso. Si estudio leyes, entonces gano mucho dinero. Sorry. Punto. Y, entonces, el punto significa y. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. R implica eso. Y si gano mucho dinero, y viajo mucho, no me decepciono, implica negativo T. Y eso tiene que ir en paréntesis. Aquí. Porque recuerden que se separa por punto, todas las frases separadas por punto hay que separarlas por paréntesis. Y los conectivos correctos, porque este es conjunción. ¿Ya? Entonces, esta que está aquí en bracket, en paréntesis cuadrado, es lo que, esto de que si gano mucho dinero y viajo mucho, coma, no me decepciono. Punto. Ahí está esta proposición. Entonces, por lo tanto, si estoy decepcionado, por lo tanto, si estoy decepcionado, entonces no estudié leyes y no estudié arqueología. Eso. Y aquí nos da la respuesta, pues. Entonces se lo voy a dejar de ejercicio porque se me está acabando el tiempo ya. Aquí en el libro tampoco da la respuesta, así que te va a hacer como un ejercicio propuesto. Dice. Aquí lo único que dicen en los autores del libro, son flojitos parece, dice, al analizar esta proposición en una tabla de verdad o al simplificar, esto es el teorema 4, no resulta una tautología, Por lo cual esta proposición no es siempre verdadera.
Entonces, les voy a dejar a ustedes el infinito placer de aplicar 4.8, 1, 2, 3 veces, operar con todo esto usando la distributividad 4.7.1, 4.7.2, lo que sea necesario, simplificarlo lo más posible y hacer lo mismo con esto y después ver si lo que quedó acá implica realmente lo que quedó acá. Ojalá que no sea necesario aplicar 4.8 de nuevo para deshacerse de este. O sea, que sea evidente que esta expresión simplificada no puede implicar esto para ciertos valores de P. O darse valores, pues después de haber simplificado, pues supongamos que el P es B, el Q es F, ya, etcétera. ¿Y qué significa esto? De que aquí me da F y esto es verdadero, y será cierto que el F implica verdadero, esa no. Entonces, es negativa en ese caso. Y en otro ejemplo, que sí es cierto. Entonces, para ciertos valores de verdad de las variables da falso y para otros da verdadero, por lo tanto, no es ni chicha ni limonada, no es tautología, porque para ciertos valores de las variables da positivo y para otros da negativo, así que no se puede concluir que sea una tautología, ¿ya? Es lo que dice acá, pues al analizar esta proposición en una tabla de verdad o al simplificar, no resulta una tautología. Entonces, quizás lo que pueden hacer ustedes es aplicar las reglas del teorema 4, aplicar para simplificar lo más posible y después que esté todo simplificado, usar una tabla. Y ahí poniendo los valores P, Q y dándole valores y viendo que para ciertos valores me da F y otros da. O sea que al final en la última columna no van a aparecer todas B, ni tampoco todas F. O sea, no es ni tautología ni contradicción. Está entre medio, pero tiene ciertos valores. Eso. ¿Ya? Y antes de que me corten, que ya me queda un minuto, creo. Voy a apagar el video ya para poder subirlo al YouTube. Ok.